¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por este contacto. No, de nada. Santiago, primero habría que rastrear el origen de este término. Sí. ¿De dónde surge esta palabra? Y bueno, es un adjetivo formado a partir del verbo to wake, que es To wake. despertar Ajá. y estar despierto, ¿no? Entonces existe todo un juego metafórico muy esperable entre las imágenes de despertar y de abrir los ojos y ideas acerca de entender lo que está oculto, descifrar algo que se presentaba opaco. Ujú. Entonces, las lenguas inglesa y la lengua española y las lenguas en general están llenas de imágenes sobre abrir los ojos, despertar, que tienen que ver con eso. Entonces de ahí Ajá. empezó a ingresar al discurso público como una especie de, ¿no?, de Sí, expresión asociada a, de unos grupos. digamos, a comprender los sistemas de opresión que siempre se manifiestan como difíciles de descifrar y qué sé yo, asociado a la lucha sobre todo de la raza negra oprimida en Estados Unidos, Sí. y a partir de ahí también empezó a tener un rol en temas de justicia social y en temas de género. Claro. Y hubo todo como una especie de gran impulso de ser woke, una especie de mandato de ser woke, y no tener esa comprensión especial tenía un costo muy grande. Entonces había como una especie de paranoia de estar diciendo algo que estaba desactualizado, que atrasaba, que era machista, aunque no nos diéramos cuenta. Ujú. Y naturalmente con el tiempo eso generó una reacción con los Claro. grupos que se identifican ideológicamente con todo lo opuesto, Claro. y que también me parece que manifestaban una especie de hartazgo de sentir permanentemente que estaban diciendo lo que era incorrecto, Claro. estar diciendo lo que no era, lo que no había que decir, ¿no? Entonces ese cansancio también lleva a una reacción muy vehemente de decir, bueno, y ahora reivindicamos todo y usamos la palabra woke directamente como un insulto, Claro. ¿no? Entonces ahí aparece todo este uso de la palabra woke dentro de las filas de, por ejemplo, fue en la campaña y en la campaña de Ron DeSantis, en la interna de Estados Unidos contra Sí. Donald Trump. Sí, sí. Ron DeSantis básicamente usó la palabra woke como un motivo para toda su campaña. Claro. O sea, a ver, está directamente atravesado por la política. Bueno, como muchos términos, no solamente este, ¿no? Pero está atravesado por la política. Claro, está atravesado por la política. Sí. Tiene un origen que uno esperaría, ¿no? De imagen, de metáforas sobre despertar y abrir los ojos y entender, que ingresaron al discurso público y que luego, una vez que se instalaron ahí, como una expresión ya más establecida, más repetida, más tópica, ¿no? Porque antes, bueno, la metáfora podía ser una metáfora un tanto inespecífica, como, bueno, ahora abrí los ojos, bueno, ahora me desperté, ahora estoy despierto, me voy a quedar despierto. Y los primeros ejemplos son tipo de permanecer despierto más tiempo, ¿no? Ese es el ejemplo que primero registra el diccionario Oxford de la lengua, es stay woke up, ¿no? Stay woke up. Ajá. En boca de alguien de raza negra que de repente siente que tiene que mantener niveles de conciencia superiores para descifrar el modo en que la raza negra está siendo oprimida en su país. Claro. Ahora, qué curioso esto de que surge de una construcción de identidad, una identificación en positivo, ¿no? De decir, yo soy woke y esta es mi forma de pensar de manera orgullosa, y después la contraparte que le invierte la carga, lo vuelve negativo. Y bueno, nos pasó algo más parecido con progresismo, ¿no? A eso iba, eso le iba a preguntar. Era como que había que ser progresista, había que ser progre, y de repente empezó a circular la palabra progre con un valor despectivo en los grupos adversos. Eso es muy esperable de cualquier funcionamiento discursivo en el que hay bandos contrapuestos. Claro. ¿Y qué otro ejemplo, por ejemplo, en habla española podremos encontrar como progresismo? Bueno, digamos, si uno se quiere meter con las últimas polémicas, todo el mandato de intervenir la lengua con distintos procedimientos que recibieron el nombre general del lenguaje inclusivo, también se volvió, digamos, a partir de
las configuraciones discursivas de los grupos adversos a toda la agenda que está capturada ahí, que está expresada en el lenguaje inclusivo, tomó al inclusivo como una forma de estigmatización, ¿no? Claro. Lo volvió una cosa despectiva. En general, cuando aparecían insultos en inclusivo, venían del otro bando. Del que rechazaba, entonces, claro. la palabra que mueve una agenda en un sentido encuentra la reacción en otro, que es algo total y absolutamente esperable de cualquier ámbito democrático en el que se dan estos debates. Ahora, qué curioso aquellos casos donde inclusive los diccionarios han resuelto la controversia, pero la ideología se ha colado en el debate, ¿no? El caso de presidenta, por ejemplo. Y presidenta es una intervención. Claro. Digamos, si vos decís la presidente, en realidad lo que estás haciendo es intervenir la palabra, porque esa palabra, la palabra presidente es masculina desde el siglo XIV, básicamente. Ajá. ¿No? Tenemos los primeros registros de presidenta en el siglo XV. Quiere decir que la palabra se había vuelto masculina antes. Si ahora decimos la presidente, lo que estamos haciendo es intervenirla. Es una intervención que uno podría equiparar a la del lenguaje inclusivo, porque estamos modificando algo de cómo está la palabra codificada en nuestro repertorio léxico. Le estamos cambiando algo con un fin que es retórico discursivo. Claro. Es decir, ¿no? Que es básicamente lo que hace el lenguaje inclusivo. Entonces es una nueva intervención decir la presidente, ¿no? Porque la palabra está documentadísima como masculino. Lo mismo que qué sé yo, tenemos periodista materialista como que no tiene ni masculino ni femenino, que es invariable, pero modista es femenino. La palabra se volvió femenina, aunque ese formanteísta no es solo femenino en ningún otro caso, ni en periodista, ni en pianista, ni en violinista, pero ahí sí se volvió femenina. Entonces, a partir de que se volvió femenina, apareció la necesidad de decir modisto. ¿Sí? Claro. Ajá, y si alguien dice hoy el modista, estaría haciendo algo que va en contra de su intuición, que es la manera en que está codificada la palabra en su cerebro. Claro. Entonces, eso es lo que estamos viendo que pasa cuando la gente dice la presidente. Es una nueva intervención. Bien. Bueno, de algo que está codificado como masculino ya en el repertorio léxico de los hablantes de español desde el siglo XV, XIV. Yo digo XIV porque si la vemos registrada por primera vez en el XV, eso quiere decir que venía desde un siglo antes, por lo menos. Claro, mira, está bueno analizarlo y ver también con datos históricos del origen, de dónde proviene justamente esto de haberle dado determinado género a determinadas palabras, porque también hay que contarle a la gente, para que entienda, que todo aquello que se modifica en el lenguaje tiene que hacerse por convención social, es decir, por consensos, y por lo general da el uso los de la diccionarios lengua, no pueden resistir eso. Claro. Lo han intentado y no lo logran. Lo que importa es lo que hacen los hablantes. Claro. O sea entonces, por ejemplo, el diccionario de la Real Academia Española ha resistido el verbo independizarse. Decía, no, eso no va, hay que decir emanciparse, es un neologismo inútil. Claro. Bueno, hasta que se tuvo que acomodar en los años 50, más o menos en la mitad del siglo XX, tuvo que decir, bueno, sí, existe el verbo independizarse, que lo combatió desde que surgió, al calor de las independencias americanas, surgió ese verbo, que era un verbo neológico en aquel momento, pero digamos se incorporó a tal nivel que el diccionario no tuvo más remedio que registrarlo como corresponde. No podía eludir. Aprovecho, Santiago, que te tengo conectado para preguntarte la polémica reciente sobre las acepciones de lo que significa judío, ¿no? Que hubo una presentación en la justicia argentina y bueno, falta la respuesta de la RAE. En ese tipo de casos, ¿qué consideraciones se hacen para agregar o eliminar acepciones? Y bueno, lo que pasa es que las discriminaciones, el antisemitismo, las discriminaciones sexuales, la homofobia, son cosas que de alguna u otra manera terminan teniendo expresión lingüística, ¿no? Es decir, no se puede evitar que haya porciones de la población que tengan ideologías homofóbicas o que tengan actitudes homofóbicas y que eso termine creando expresiones que son despectivas, que son ofensivas. El diccionario que no registra un significado que circula entre los hablantes es un mal diccionario. Entonces, si uno va a la palabra judío, va a ver que está marcada como ofensiva y discriminatoria. Claro, o sea, lo dice, porque esto es algo que está sucediendo. O sea, ¿preferiríamos que no existiera? Sí. Sucede entre los hablantes que hay una acepción de esa palabra que está circulando. Yo me acuerdo que esto es horrible, pero me acuerdo que existían los chistes de judíos como asociados a la avaricia. Sí, por supuesto. Hace mucho tiempo, no es una cosa novedosa. Entonces, pretender que el diccionario desconozca una acepción que circula entre los hablantes porque no nos gusta el significado,
Es un absurdo, es un mal diccionario. Entonces lo que sí tenemos que pedir es que la marque adecuadamente. No podemos tener una palabra, que eso pasaba con judiada, por ejemplo. Claro. No había una marca de despectivo ahí. Y eso es muy problemático, porque es claramente despectivo. En el caso de esta excepción que está siendo resistida o que digamos, no sé qué pasa con este juez que tiene aspiraciones a la Corte Suprema, no sé qué cálculo hay ahí dando vueltas para que justo se meta con ese tema ahora, pero quiero decir, esa palabra en el diccionario hoy está marcada como ofensiva y discriminatoria. Bien. Entonces el diccionario está haciendo su trabajo. Si no nos gusta lo que hacen los hablantes, es un problema con los hablantes. Tenemos que ir a dar la guerra ahí en la cultura y se han logrado muchísimas cosas. Me parece un tanto desusada, ponele, capaz que la agregaron muy tarde, pero es difícil agregar esa palabra, como está demostrado. Complejo. Santiago, muchísimas gracias por su tiempo. No, de nada, hasta luego. Que tenga un buen día. Hablamos con el lingüista Santiago Kalinowski.